Amén, aleluya. Dios te bendiga grande, poderosamente. Qué bueno que estés en esta mañana nuevamente conectado y que juntos podamos recibir en esta hora la enseñanza de la palabra de Dios. La pregunta que nos hemos dispuesto en esta mañana es: ¿se hallará salvación en la gran tribulación? Para que entendamos este tema, mi amado, realmente podemos comprender, como lo hablábamos ayer, que el arrebatamiento definitivamente se acerca. Las señales obviamente son evidentes, lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra es claro al decirnos que obviamente este momento se acerca, que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, que será como el resplandor o el fulgurar de ese relámpago, ¿cierto? Que se muestra hacia el oriente y cae hacia el occidente. O sea, ahí la palabra nos está dejando ver claramente que definitivamente estamos en estos tiempos finales, en estos tiempos donde sencillamente la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar lista para encontrarse con el Señor en el aire. Pero viene entonces esta pregunta: si alguien sencillamente no parte en el rapto, en el arrebatamiento, ¿será que después de esto podrá hallar su salvación? Yo quiero decirte algo para que tú lo entiendas perfectamente en esta hora. La escritura nos deja ver que Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de confusión, y a través de la historia de la humanidad y a través de las escrituras, Dios ha dejado ver claramente, ¿sí?, cómo Él ha manejado la humanidad por dispensaciones, por tiempos claros, donde lo único que nosotros tenemos que comprender es esos tiempos, entenderlos en el espíritu, saber que en ese orden de Dios, ¿sí?, Dios ha preparado esta humanidad efectivamente para que haya la salvación. Pero nosotros, como pueblo gentil, y cuando digo esto, Dios dividió la humanidad en tres grupos para que lo tengas claro. En el pueblo suyo, que son los judíos, ¿cierto? En los gentiles, que son los demás pueblos de la tierra que no pertenecen al pueblo judío, es decir, los que no son nacidos directamente allí en el territorio de Israel. Y el tercer grupo es la iglesia. La iglesia es el grupo al que ahora pertenecemos. ¿Sí? Antes éramos gentiles, ¿cierto? No conocíamos de Cristo, pero ahora que Cristo Jesús ha venido a tu corazón, efectivamente, ahora somos iglesia por la fe que hemos colocado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo esto, mi amado, lo que quiero que mires conmigo a través de la escritura es esto: si el Señor maneja la humanidad por dispensaciones, por tiempos exactos, ¿sí?, ¿será que alguien podrá hallar su salvación después de que venga el arrebatamiento? Yo quiero decirte claramente que esta es una de las mentiras grandes de Satanás, para que sencillamente los seres humanos puedan vivir sus vidas conforme a ellos les parezcan, diciendo en su mente: después de que suceda el arrebatamiento, yo voy a poder hallar mi salvación, ahí sí voy a buscar a Dios, ahí sí me voy a encontrar con el Señor, ahí sí le voy a servir, ahí sí voy a rendir plenamente mi corazón a Dios. Quiero decirte que después de que el Señor venga en el arrebatamiento, lo que vendrá sobre la tierra serán tiempos muy difíciles, como lo dice la escritura, cierto, tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Pero quiero que lo miremos a la luz de la palabra, ¿sí? ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Por eso nuestro primer texto, quiero que vayas allí conmigo, abras en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 2 dice la escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué está mostrando entonces aquí el Señor a través de la palabra? Él lo está diciendo claramente a través del apóstol Pablo. Les está diciendo: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y como el Señor nos lo enseñaba ayer, pues hay muchos que sencillamente han hecho burla acerca del arrebatamiento, que siguen diciendo: bueno, pero Jesús prometió que volvería y Él absolutamente nada que regresa. Todo esto nos lleva sencillamente a darnos cuenta que la escritura pues es fiel y es clara esto. Y Él dice: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. O sea, el Hijo de Dios está esperando fielmente a que el Señor venga
entre las nubes en el arrebatamiento. Y Pablo mismo les decía, no se dejen conturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el día del Señor está cerca, porque muchos sencillamente llevan a la iglesia a que vivan sus vidas a la manera en que ellos quieran, diciendo no importa, si el Señor llega a venir habrá una nueva oportunidad de salvación. Pero yo quiero decirte enfáticamente en esta mañana que el tiempo de salvación es ahora, y con temor en mi corazón te lo digo. La gracia de Dios está sobre la faz de la tierra. La gracia inició cuando sencillamente Cristo se manifestó en carne en este mundo, cuando se hizo hombre, pero la gracia terminará el día del arrebatamiento. ¿Eso qué quiere decir? La gracia es el regalo que nosotros no merecemos, y en ese tiempo, el día en que el Señor venga entre las nubes, la gracia terminará y vendrá un tiempo de juicio para la tierra y de condenación. Entonces el tiempo de salvación, hermano, es ahora. Ahora es que tú debes tener un genuino arrepentimiento. Ahora es que tú debes encontrarte nuevamente cara a cara con el Señor y pedirle a Dios que tú puedas caminar en la plenitud de Cristo. Pedirle al Señor que te tome de su mano y que genuinamente tú vivas el resto de tu vida, lo que te quede en esta tierra, para nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de salvación es ahora. Este texto que estamos leyendo, Pablo mismo estaba diciendo, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Por qué él les decía eso? Porque él sabía que iban a venir falsos profetas, falsos apóstoles, iban a traer doctrinas extrañas, donde sencillamente mucha gente iba a ser movida de la verdad de Cristo. Aún hay muchos que están pensando de esa manera y diciendo, si yo no parto en el arrebatamiento, podré ser salvo después. Aún hay pastores predicando de esta manera, haciendo que la iglesia sea liviana, que sea tibia, que no estén caminando en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran problema que nosotros tenemos hoy en día. En el verso 3 la palabra dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ojo con lo que vamos a leer acá. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, que el Señor estaba dejando ver claramente acá, que antes, obviamente, de que viniera este tiempo en el que el Señor obviamente vendría entre las nubes, una señal clara que precedería es que vendría la apostasía. ¿Qué es ser apóstata? Apóstata es alguien que estuvo cerca de la fe en Cristo Jesús. Y después de estar ahí y de aparentemente con su boca confesar que Jesús era el Señor, esa persona se aparta de esa fe y niega su fe en Cristo. Hoy hay cantidad de apóstatas predicando cosas que no están dentro de la escritura, hablando cosas que el Señor jamás ha dicho, llevando a la iglesia no a la salvación sino a la perdición, porque sus predicaciones los apartan cada día más del corazón de Dios, enseñándoles cosas que jamás el Señor dijo y apartándolos fielmente de la verdad, la única verdad que es Jesucristo. Por eso él decía que nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esos son dos nombres que se le dan al anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Inmediatamente la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará en esta tierra. Nadie sabe en este momento quién es el anticristo, la iglesia no sabe. Ese hombre solo se va a manifestar después de que la iglesia sea arrebatada. Pero obviamente será un hombre totalmente apóstata que irá en contra de Dios. Y la palabra dice claramente que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y aquí es donde viene lo grave. Entonces dice la escritura en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese templo de Dios es allí en Jerusalén. Ese templo de Dios será construido en ese lugar donde actualmente se encuentra la mezquita allí en Jerusalén. Cuando la mezquita sea derribada, sea quitada, el templo de Jerusalén nuevamente será reconstruido y será reconstruido aparentemente para esperar al Mesías.
Pero el pueblo judío será engañado creyendo que el Mesías es el anticristo y él tomará el lugar que solamente le pertenece a Dios. Él se hará pasar por Dios. Se levanta en contra de todo, o lo que estamos leyendo, se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Y él va a exigir culto hacia él. Es un hombre. Va a ser un gran militar, ¿sí? Va a ser un hombre que tendrá una influencia grande en todas las naciones de la tierra, tanto que todas las naciones de la tierra, después de que suceda el arrebatamiento, le darán el poder absoluto a ese hombre para dirigir las naciones. La palabra también deja ver que será homosexual, porque no será dado a las mujeres, no recibirá el amor de las mujeres, dice la palabra. Entonces, cuando miramos todo esto, nos damos cuenta que en el ámbito espiritual, después de que suceda el arrebatamiento, vendrá y se tornará un ambiente espiritual fuerte, difícil, donde Satanás, controlando al anticristo, tratará obviamente de dislucir la figura de Dios para que nadie pueda rendir culto a Dios. Ojo con lo que estamos hablando, porque la pregunta que estamos haciendo en esta mañana es, ¿podrá alguien hallar salvación después del arrebatamiento? O es decir, en la gran tribulación. Sigamos leyendo a ver qué nos dice la palabra, porque es la que nos da luz. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia sea arrebatada, efectivamente el anticristo se manifestará. Y si la iglesia estando acá en la tierra es la que ora, es la que clama, es la que busca a Dios, es la que sencillamente trata de buscar el consejo del Señor. ¿Te imaginas cuando la iglesia de Cristo Jesús sea quitada de esta tierra? ¿Cómo se moverán las tinieblas? Si hoy hay maldad, si hoy hay iniquidad, si hoy hay violaciones, si hoy hay suicidios, homicidios, si todo esto está en torno con la iglesia en esta tierra, ¿tú te imaginas cuando la iglesia sea quitada lo que sucederá, lo que pasará? ¿Cómo el diablo a través del anticristo manifestará toda su maldad? Por eso Pablo le decía acá a la iglesia en Tesalónica, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ojo con esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y aquí es donde entendemos claramente que la palabra nombra el misterio de la iniquidad. Todo lo que el hombre está fraguando en cabeza del mismo diablo para establecer en esta tierra un nuevo orden mundial. Y ojalá no me vayan a borrar este video o lo vayan a suspender. Porque cuando se habla de esto, de ese nuevo orden mundial, estamos entendiendo que Satanás está cavilando algo, un misterio para atraer sencillamente y controlar a todos los seres humanos. Lo vimos cuando se estableció la Unión Europea, cuando sencillamente varias naciones de Europa establecieron una sola moneda que es el euro. Lo estamos viendo cuando a través de nuestros celulares, escúchame bien esto, tu celular en esa SIM trae un chip y eso es un chip identificador. No necesitamos, como algunos lo han malinterpretado, ¿cierto? Que en este tiempo, antes de que venga el arrebatamiento, seamos sencillamente marcados. El celular tiene un chip de identificación donde saben perfectamente el lugar donde nosotros nos encontramos. En el tiempo de la gran tribulación sí habrá la marca de la bestia, pero solo será para aquellos que estén en medio de la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de ese misterio de iniquidad, es un grupo de personas que está maquinando precisamente cómo controlar el mundo, cómo llevar cautivas las naciones de la tierra,
para que aparentemente Satanás en cabeza del anticristo pueda tener el control total y absoluto de los habitantes de la tierra. Esto te puede parecer ilógico, loco, pero es algo que está dentro de la escritura y es algo que nuestros ojos están viendo. No hay desarrollo tecnológico más grande a través de la historia de la humanidad que el que nosotros estamos viviendo. ¿Quién llegaría a imaginar que a través de una pantalla, a una distancia de kilómetros, tú podrías estar escuchando un mensaje como este? El Señor lo dijo y se lo dijo obviamente en revelación al profeta Daniel. La ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Perfectamente yo puedo viajar desde Colombia hacia los Estados Unidos y en 5 o 6 horas tal vez ya puedo estar allá. Y la gente corre de aquí para allá. Va de un lugar hacia otro. Los tiempos se han acelerado y lo único que podemos ver a través de esto es cómo el Señor nos advierte a través de su palabra que estemos vigilantes, que estemos atentos, que estemos preparados, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad es maldad, iniquidad es pecado. No es casualidad que este virus que haya venido sobre la faz de la tierra haya afectado a las personas de más alta edad. Porque para ese grupo, las personas ancianas mayores ya no son de valor para ellos. No es casualidad, mi hermano, que los jóvenes se estén rebelando de tal manera que están irrespetando a toda autoridad humana. Y como lo dice la palabra, que ha sido puesta por Dios. Definitivamente el misterio de la iniquidad está presente. Y vuelve Pablo y repite, y porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es? La iglesia. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo es el mismo anticristo, guiado por Satanás, controlado totalmente por el diablo, para establecer un reino, un poder aquí en la tierra donde aparentemente van a ocupar el lugar que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Pero lo que me gusta de la palabra es que el Señor dice fielmente acá, ¿cierto? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Con la palabra de Dios, Dios destruirá sencillamente a ese hombre con el resplandor de su venida, porque Cristo es grande, Cristo es poderoso. Él está por regresar por la iglesia. Y después de que suceda esta gran tribulación sobre la faz de la tierra, regresará a establecer su reino en esta tierra. Pero aquí viene la pregunta que nos hemos formulado en esta mañana. Verso 9. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te das cuenta? Satanás es el que está controlando a este hombre. Y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y aquí me quiero detener. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, que si el anticristo se manifiesta después de que la iglesia sea arrebatada, y él trae ese engaño de iniquidad, el anticristo, la palabra me está diciendo aquí a través del apóstol Pablo, que ese hombre viene con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Y me da una razón, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahí viene la pregunta. ¿Podrá alguien ser salvo después de la gran o en medio de la gran tribulación? Dice que ese hombre viene con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Eso me llama mucho la atención. Porque está diciendo claramente que después de esto, lo único que va a haber sobre la tierra es perdición. Porque no quisieron recibir el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Y el amor de la verdad qué sería? El amor de Jesucristo, el amor de esa verdad para poder ser salvos. Tú puedes creerlo, hermano. Tú puedes creer que después de que el Señor venga entre las nubes podrás hallar tu salvación, pero yo quiero decirte que a la luz de la palabra esto no es así. Y por eso comenzaba este mensaje diciéndote, Dios es un Dios de orden, de dispensaciones. Y la dispensación que está viviendo la humanidad es la dispensación de la gracia, del regalo de Dios de la salvación. Pero ese tiempo va a terminar.
Y termina con la venida de Cristo entre las nubes por su iglesia. Y la palabra es muy clara. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Porque no quisieron recibir el amor de Jesucristo, porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. De cada uno de nosotros depende si recibimos o no la salvación en Cristo Jesús. Pero la cosa empeora, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Habías leído eso? ¿Habías estado atento a eso? Dice que después de que la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifestará, traerá ese engaño e iniquidad, pero Dios mismo, dice la palabra acá, enviará un poder engañoso para que crean la mentira. O sea que Dios mismo permitirá, ¿cierto?, que esa mentira sea creída por los habitantes de la tierra. Y dice la escritura, a fin de que sean condenados todos, mira, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A fin de que sean condenados todos, todos los que no creyeron a esa verdad, al evangelio, a las buenas nuevas de Jesucristo. Tú puedes, vuelvo y te repito, creer que después del arrebatamiento habrá salvación. Como gentiles te estoy hablando. Como pueblo que no somos judíos. Tú puedes creer eso. Pero yo quiero decirte que habrá un poder engañoso que caerá sobre la faz de la tierra. Un poder engañoso que será enviado, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que será enviado por Dios mismo para que le crean la mentira al anticristo. Tú decides. Él da la razón. ¿Por qué? Porque la gente se complació en la injusticia, porque la gente se complació en la maldad, porque no quisieron recibir el amor de Cristo. Y por eso te decía, hay muchos predicando y diciendo, no importa, después del arrebatamiento habrá otra oportunidad. Yo quiero decirte que Dios es misericordioso, claro que sí, pero para eso ha determinado un tiempo. Algunos preguntarán y dirán, pero la palabra sí deja ver que habrá salvación en medio de la gran tribulación. Y yo quiero decirte que sí, pero no es para el pueblo gentil, es para el pueblo judío. Es para el pueblo de Dios, para los que Él escogió, para los que eran los más insignificantes de la tierra y Dios los hizo especial tesoro, como lo ha hecho con nosotros. La palabra entonces habla en Apocalipsis 12. Y dice en el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para que tú y yo entendamos la palabra, siempre tenemos que mirarla desde un contexto. Y en Apocalipsis 12 está hablando de la mujer y el dragón. ¿Sí? Dice en Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Cuando la palabra está mostrando esto, ¿cierto? Está hablando de esa mujer que dio a luz al Salvador. En otras palabras, está hablando de la nación de Israel, de la cual nació el Salvador del mundo, o vino el Salvador del mundo. Por tiempo no lo alcanzo a explicar, pero lo que está hablando acá en el contexto es que Israel va a ser perseguida en medio de la gran tribulación. ¿Por qué va a ser perseguida? Por causa de su fe en ese Dios vivo. Pero los únicos que podrán hallar salvación en ese momento son los judíos, porque ellos siguen esperando al Mesías. Pero no todos los judíos podrán ser salvos. Y la única manera de ser salvos es reconociendo al Salvador del mundo, al Mesías prometido, al Cristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la palabra dice acá en el verso 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entendamos esto, ¿por qué? Porque en ese momento en que ellos reconocen a Cristo, la sangre de Cristo le lava, le limpia como nos ha limpiado a nosotros de nuestros pecados. Por la palabra del testimonio de ellos. Pero ¿cómo van a hallar su salvación? Muriendo.
y menospreciando, dice acá, sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo morirán? Apocalipsis 20. Y allí terminamos. Apocalipsis 20. El verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mira lo que dice aquí la palabra. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo morirán estos hombres, mujeres, en medio de la gran tribulación? Decapitados. Les cortarán la cabeza por confesar el nombre de Jesús. Pero será parte del pueblo judío. Cuando yo uno todo esto, yendo a lo que te estaba enseñando en Tesalonicenses, y el Señor está diciendo que serán condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad. Entonces entiendo fielmente que después de que sea el arrebatamiento para los gentiles, vuelvo y te repito, hay tres grupos en el que el Señor ha señalado la humanidad: los judíos, que son los nacidos en territorio israelí; los gentiles, que son las demás naciones de la tierra; y el tercer grupo, que es la iglesia, del cual hacemos parte nosotros. Si tú eras gentil, si tú no perteneces al pueblo judío, eras gentil, y ahora que aceptaste a Cristo en tu corazón, ahora eres parte de la iglesia. Y en ese orden de ideas, el Señor arrebata a la iglesia, la lleva al cielo para que estemos con Él allí, ¿cierto? Quedan en la tierra, ¿quiénes? Los que no recibieron el amor de la verdad. Y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces serán condenados. La palabra dice que Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si hoy es difícil que alguien reciba a Cristo en su corazón, obviamente la obra no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo no tenga el poder para convencer, pero lo que sí respeta al Espíritu Santo es la libre decisión de cada persona de venir a los pies de Cristo. Si hoy la gente no quiere venir a Cristo, ¿tú te imaginas después de que venga el arrebatamiento ese poder engañoso que va a venir sobre la tierra? Y aún así muchos van a creer que van a ser salvos. Yo quiero decirte que el momento de ser salvo es ahora. Y el momento del arrebatamiento, como el Señor nos lo hablaba ayer, se acerca y está muy cercano. Y es el tiempo de con temor rendir tu vida, tu corazón a los pies del Señor. Porque después de que Cristo venga entre las nubes, no habrá salvación, solo para los judíos. Solo para ellos. ¿Por qué? Porque es que ellos están esperando al Mesías. Y aunque el Mesías ya vino, y aunque Cristo ya vino, el Salvador, ellos van a reconocer que el anticristo no es el verdadero Salvador. Ellos van a retroceder su mirada y van a decir: Jesús, el que vino, si era el verdadero Mesías, si era el verdadero Salvador del mundo. Y ellos, reconociendo a Jesús, van a tener que morir entregando sus vidas en el amor en Cristo. Es la única manera en que ellos van a poder ser salvos. De lo contrario, habrá un poder engañoso sobre la faz de la tierra, donde muchos serán llevados, obviamente, bajo ese engaño de Satanás en manos del anticristo, por el poder, pero es que eso es lo que me impacta, por el poder engañoso que Dios mismo ha enviado sobre la faz de la tierra. Te lo digo enfáticamente, no puede y no habrá salvación después del arrebatamiento. En medio de la gran tribulación no habrá salvación para los gentiles. Esa salvación solo será para el pueblo judío. Con temor en tu corazón hoy dile al Señor: Señor, que mi salvación sea confirmada, que los que aún no te conocen, Señor, puedan llegar a tus pies. Hoy te lo pedimos, Padre, de todo nuestro corazón, Señor, que tu palabra siga llegando a más vidas, que la salvación del Dios vivo pueda llegar a muchas más vidas en esta hora, Padre. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hoy reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, todo engaño del diablo, toda mentira que Satanás ha intentado filtrar. Y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tú te glorifiques, Señor, en gran manera, que derrames de tu espíritu, que traigas
justicia, de juicio, que des la fe para creer en el Hijo de Dios, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre mío, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, que podamos vivir el resto de nuestras vidas para ti, Señor, confiando en las promesas que tú has hecho a través de la palabra, Señor. Hoy te lo pedimos, dándote la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, preparémonos porque Cristo está muy cerca de venir por la iglesia. Pero de la misma manera, no creas que después del arrebatamiento tendrás una oportunidad de salvación. Y yo quiero decirte, si no la aprovechaste en este momento, mucho menos la vas a saber aprovechar cuando sobre la faz de la tierra más fuertes de los que hay en esta hora. Si la iglesia estando en esta tierra, la condición del mundo es tan terrible, imagínate cuando la iglesia sea quitada, arrebatada al cielo, cómo se convertirá esta tierra, donde el diablo tendrá un control más grande del que tiene en estos momentos, donde Dios mismo le entregará un poder más grande para que sencillamente engañe sobre esta tierra, porque Dios es un Dios de orden y el tiempo de salvación es ahora. Es ahora. Busca a Cristo, acércate al Señor, camina con Él, predica a los tuyos de la venida del Señor, predica que esta es la oportunidad grande de salvación. Dios quiere que seas salvo. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es grande, pero tarde que temprano la ira de Dios será desatada sobre esta tierra porque Él es santo, santo, santo. Un abrazo, Dios te bendiga, comparte este mensaje con otros. Y de la misma manera, quiero hacerte la invitación para que puedas unirte al curso de Apocalipsis que se va a abrir los días viernes a las 7 p.m. Lo único que necesitas para inscribirte es enviarnos un mensaje a través de Messenger. Lo puedes enviar aquí en los comentarios para podernos contactar contigo. Pero todos los viernes, a partir de este viernes a las 7 p.m. hora Colombia, estaremos enseñando el libro de Apocalipsis, lo estaremos escudriñando, profundizando, ¿sí? De una manera grande para que podamos entender lo que está allí escrito. Entonces, mi amado, ahí está la invitación para que te puedas conectar, unir a nosotros. Es un curso obviamente virtual, totalmente gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada, de gracia hemos recibido y damos de gracia para que el nombre de Jesucristo siga siendo glorificado. Así que eres bienvenido, bienvenido en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda lo mucho que te ama Dios, recuerda la oportunidad grande de salvación que el Señor está entregando en estos momentos, pero recuerda también que esa oportunidad de salvación terminará cuando Cristo venga entre las nubes en el arrebatamiento por su iglesia. Así que prepárate, Cristo viene pronto, aleluya, amén y amén. Bendiciones grandes y abundantes en Cristo Jesús.